Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este día de hoy hablaremos sobre una noticia que está muy pero muy pendiente o muy relevante en Facebook, porque en Facebook nacen las mayorías de creepypastas actualmente. De igual manera, antes de comenzar te digo que mis links de mis redes sociales tienes ahí abajo: Twitter, YouTube, Mixer y Nonolive, que haré directos ahí sobre Free Fire o sobre Fortnite. Dependiendo de la situación, jugaré con las personas que estén ahí en el directo. Y nada, ese es un pequeño spam. Y ahora sí, de frente al video, porque está de su celo Kendo, porque ando con muy poco tiempo, la verdad, muy escaso de tiempo, pero ha quedado de veras genial. Así que like si te gustó el video y nos vemos en una oportunidad diferente con un nuevo video de terror. Y ya sabes, link en la parte de abajo. Esta es la historia de Carmen Wisted. Después del almuerzo, el profesor anunció que la escuela estaba sosteniendo un simulacro de incendio. Cuando sonó la alarma, Carmen y los otros estudiantes salieron del salón y se reunieron en el patio afuera. Mientras los maestros leen la lista, una banda de 5 chicas decidió que esta era una gran oportunidad para avergonzar a Carmen delante de toda la escuela durante el simulacro de incendio. Se trasladó a donde Carmen estaba de pie, cerca de una alcantarilla, y comenzaron a empujar a la pobre chica hacia la boca abierta de la alcantarilla. La empujaron tanto que se tropezó y cayó, rompiéndose el cuello y raspándose media cara. Cuando la vieron caer, las chicas comenzaron a reírse y cuando el nombre de Carmen fue llamado, gritaron: "Ella está en la alcantarilla". Todos los otros estudiantes comenzaron a reírse. Pero cuando los maestros miraron por la alcantarilla y vieron el cuerpo de Carmen tirado en el fondo en el lodo y la caca, la risa se detuvo abruptamente. Su cabeza estaba torcida en un ángulo extraño y su cara estaba cubierta de sangre. Peor aún, ella no se estaba moviendo. No había nada que ninguno de los maestros pudiera hacer por ella. Carmen estaba muerta. Cuando la policía llegó y bajó a la alcantarilla, determinaron que se había roto el cuello. Su cara había sido arrancada cuando golpeó la escalera en el camino hacia abajo y su cuello se rompió cuando aterrizó su cabeza sobre el cemento en el fondo. La policía arrastró el cuerpo de Carmen fuera de la alcantarilla y la envió a la morgue. Todo el mundo tuvo que quedarse atrás después de la escuela mientras la policía interrogó a todos los compañeros de clase de Carmen. Las 5 chicas le mintieron a la policía, diciendo que habían sido testigos de que Carmen se cayó por la alcantarilla. La policía creía en las niñas y la muerte de Carmen Winstead se gobernó un accidente y el caso estaba cerrado. Todo el mundo pensaba que era lo último que iban a oír de Carmen Winstead, pero estaban equivocados. Meses más tarde, los compañeros de clase de Carmen empezaron a recibir extraños emails en sus internet. Los emails fueron titulados "La empujaron" y afirmó que Carmen no se había caído en la alcantarilla, que había sido empujada. Los emails también advirtieron que los culpables deberían poseer y asumir la responsabilidad por su crimen. Si no lo hacían, habría consecuencias horribles. La mayoría de la gente rechazó los emails como un engaño, pero otros no estaban tan seguros. Unos días más tarde, una de las chicas que empujó a Carmen por la alcantarilla estaba en casa tomando una ducha, cuando escuchó una extraña risa. Parecía que venía del desagüe. A la chica le dio miedo y salió corriendo del baño. Esa noche, la chica le dijo buenas noches a su madre y se fue a dormir. 5 horas más tarde, su madre fue despertada en medio de la noche, por un fuerte ruido que resonó en toda la casa. Se encontró con la habitación de su hija, solo para encontrarla vacía. No había rastro de la chica. La madre preocupada llamó a la policía y cuando llegaron, llevaron a cabo una búsqueda de la zona. Al final, descubrieron los restos espeluznantes de la chica. Su cadáver estaba tirado en la alcantarilla, cubierto de estiércol y caca. Su cuello estaba roto y su cara perdida. Había sido completamente arrancada. Uno por uno, todas las chicas que empujaron a Carmen ese día fueron encontradas muertas.
Todos habían sido asesinados exactamente de la misma manera y todos fueron encontrados exactamente en el mismo lugar. En la alcantarilla, en la parte inferior de la misma alcantarilla descubierta donde Carmen había conocido su perdición. Pero el asesinato no se detuvo allí. Más y más de los antiguos compañeros de clase de Carmen fueron encontrados muertos. Parecía que cualquiera que no creyera que Carmen había sido empujada, fue finalmente encontrado en la alcantarilla con el cuello roto y sus caras rotas. Dicen que el fantasma de Carmen sigue arrasando, cazando a cualquiera que no creará su historia. De acuerdo a la leyenda, Carmen te llevaría, ya es de un inodoro, una ducha, un fregadero o un desagüe. Cuando te vas a dormir, te vas a despertar en plena oscuridad, paralizada, incapaz de moverte, oyendo risas carcajadas a tu alrededor. Entonces, mientras gritas con horror, Carmen vendrá y te arranca la cara. Así que ten cuidado, porque podrías encontrarte a ti mismo en el final de la maldición de Carmen Winstead. Hecho. Unos 2 meses más tarde, David Gregory, de 16 años, leyó este post y no lo hizo publicar. Cuando se fue a tomar una ducha, escuchó risas, empezó a enloquecer, y corrió a su computadora para repost. Él dijo buenas noches a su madre y se fue a dormir, pero 5 horas después, su madre se despertó en medio de la noche de un ruido fuerte y David se había ido. Unas horas más tarde, la policía lo encontró en la alcantarilla, con un cuello roto y la piel en su cara pelada. Incluso google su nombre, encontrarás que esto es verdad. Al acabar el video quería mostrarles esto que me acabo de encontrar justamente cuando estoy a punto de renderizarlo, que es la K-Popper Elja, la que creó la historia, no la que creó, más que todo la que puso la foto de ella misma, o la foto de una niña que nadie conoce, tal parece ser, ¿no? Y no es Carmen, no sé qué, ella no es. Pero la verdad es que es interesante, un poco más interesante encontrar esto, pero bueno, y ya está, ya sabes, like, suscribirse si está en Facebook, también compartido, muy importante, que la gente se entere de esta historia, y nada, no me lío más y nos vemos en un gran nuevo vídeo probablemente de terror y sabes, Mixer, Nono Live, Twitch. Hay directos casi siempre, como casi todos los días, entre un día y otro, sobre Free Fire y Fortnite. Nos vemos, bye bye.